Día 138. No es una meta, es una evidencia. Cuando la energía deja de fugarse, algo cambia en tu presencia. No fuerzas respeto ni atención. Emergen. Este viaje no trata de represión, sino de alquimia interior. Hoy comienzas a comprender por qué tu energía retenida se convierte en carisma natural. Paso 1. Comprender qué es realmente la energía sin fuga. Antes de hablar de carisma, dominio o magnetismo, es necesario desmontar una confusión común. La energía masculina no es una metáfora mística ni un concepto esotérico sin fundamento. Es un fenómeno real que se expresa a nivel biológico, psicológico y conductual. La fuga de energía no ocurre solo en lo sexual. Ocurre cuando el deseo gobierna al hombre en lugar de servirle. Desde una perspectiva biológica, el cuerpo masculino responde a estímulos sexuales constantes, con picos de dopamina y descargas repetidas de prolactina. Esto no solo genera cansancio físico, sino apatía mental, dificultad para sostener el enfoque y una disminución progresiva de la motivación profunda. El hombre no se siente derrotado por un enemigo externo, sino drenado por sí mismo. Cuando cesa la fuga, el sistema nervioso comienza a estabilizarse y la energía deja de dispersarse en impulsos fragmentados. En el plano psicológico, la fuga energética se manifiesta como necesidad de estímulo, de validación, de atención femenina, de escape. Un hombre que vive reaccionando a impulsos externos proyecta urgencia, y la urgencia es lo opuesto al carisma. El carisma auténtico surge cuando la mente no está ocupada persiguiendo, sino sosteniendo dirección. Cuando el deseo ya no secuestra la atención, la presencia se vuelve firme, silenciosa, contenida. Desde una mirada sociológica y antropológica, las culturas tradicionales entendían esto con claridad. El hombre que retenía su energía era visto como peligroso en el mejor sentido, no porque fuera violento, sino porque no era predecible ni manipulable. Su autocontrol lo hacía confiable para liderar, proteger y construir. La energía sin fuga no lo volvía pasivo, lo volvía densamente presente. Ese es el origen ancestral del respeto masculino. Aquí aparece una verdad incómoda pero necesaria. El carisma no se entrena, se libera. No nace de técnicas sociales ni de frases ensayadas. Surge cuando el cuerpo, la mente y el propósito dejan de estar en conflicto. Cuando no estás luchando contra tu deseo, pero tampoco obedeciéndolo ciegamente. Lo has integrado. Desde el estoicismo, esto se traduce en dominio interior. Epicteto enseñaba que el hombre libre es aquel que no es esclavo de sus impulsos. Marco Aurelio recordaba que la fuerza verdadera no se anuncia, se percibe. La energía sin fuga es exactamente eso, fuerza silenciosa. No busca impresionar, y por eso impacta. En términos prácticos, cuando un hombre deja de fugar su energía, su mirada se vuelve más estable, su lenguaje corporal deja de buscar aprobación, su voz adquiere pausa y peso, sus decisiones no nacen del impulso, sino del criterio. Eso es carisma natural. No es seducción artificial, es coherencia interna visible desde fuera. Este primer paso es entender que no estás aguantando nada. Estás reordenando tu sistema interno. La energía que antes se perdía, ahora se acumula, se refina y se expresa como presencia. Y la presencia, cuando es auténtica, siempre se siente. Este viaje no te convierte en alguien distinto, te devuelve a quien eras antes de dispersarte. Y apenas estás comenzando. Paso 2. El sistema nervioso como base del carisma masculino. El carisma no nace en la mente racional ni en el discurso aprendido. Nace en el sistema nervioso. Un hombre puede tener fuerza física, inteligencia y ambición, pero si su sistema nervioso está desregulado, su presencia transmite tensión, urgencia o ansiedad,
y nada debilita más el magnetismo masculino que un cuerpo que vive en estado de alerta constante. Cuando hay fuga continua de energía, emocional, sexual o atencional, el sistema nervioso simpático permanece hiperactivado. El cuerpo interpreta la realidad como escasez de placer, de validación, de control. Esto se traduce en microgestos inconscientes, movimientos nerviosos, respiración superficial, mirada errática, voz inestable. Aunque el hombre no diga nada, su cuerpo comunica carencia. Al cesar la fuga, ocurre algo profundo. El sistema nervioso entra gradualmente en coherencia. La respiración se vuelve más lenta, el ritmo cardíaco se estabiliza y el cerebro reduce la necesidad de estímulos inmediatos. Desde la neurociencia, esto implica una mejor comunicación entre la corteza prefrontal, responsable del autocontrol y la toma de decisiones, y las estructuras más primitivas del cerebro. El resultado es dominio interno observable externamente. Este equilibrio nervioso tiene una consecuencia directa: presencia calmada. No se trata de frialdad emocional ni de desconexión, sino de regulación. Un hombre regulado no reacciona de forma impulsiva, responde. Y esa diferencia, aunque sutil, es percibida por todos. Las personas confían más en quien no se precipita, en quien no busca llenar silencios, en quien puede sostener incomodidad sin huir. Desde una perspectiva antropológica, los hombres con sistemas nerviosos estables eran los cazadores pacientes, los estrategas, los guardianes del grupo. No eran los más ruidosos, sino los más confiables. Su carisma no provenía de imponerse, sino de transmitir seguridad. El grupo sentía, incluso sin palabras, que ese hombre no estaba gobernado por el caos interno. El estoicismo entendió esto como apatheia, no la ausencia de emociones, sino la ausencia de esclavitud ante ellas. El hombre que gobierna su sistema nervioso gobierna su energía, y quien gobierna su energía no necesita demostrar nada. Su sola postura comunica orden. Este punto es clave. El carisma no se activa haciendo más, sino tolerando más. Tolerar el silencio, la tensión, la espera. La mayoría de los hombres buscan descargar esa tensión inmediatamente, hablando de más, buscando estímulo, persiguiendo validación. El hombre que puede contenerla transforma esa tensión en gravedad personal. A nivel práctico, esto se refleja en hábitos simples pero poderosos. Respiración profunda y consciente, pausas antes de responder, movimientos deliberados, atención plena al entorno. No son técnicas sociales, son expresiones naturales de un sistema nervioso que ya no está en fuga. Cuando tu cuerpo aprende que no hay urgencia, tu presencia se vuelve sólida. Y cuando tu presencia es sólida, el carisma deja de ser un esfuerzo y se convierte en una consecuencia inevitable. Paso 3. Dejar de buscar validación para proyectar autoridad natural. La validación es una moneda invisible que muchos hombres persiguen sin darse cuenta. No siempre se manifiesta como aprobación explícita. A veces adopta la forma de atención, respuestas rápidas, sonrisas, miradas o reconocimiento implícito. El problema no es desear conexión, sino necesitarla para sentirse completo. Esa necesidad, cuando gobierna al hombre, se filtra en su conducta y debilita su autoridad personal. Desde la psicología profunda, la búsqueda constante de validación indica un yo fragmentado. El hombre no se percibe como fuente de valor, sino como un receptor que depende del exterior para confirmarse. Esto genera comportamientos compensatorios: explicar de más, justificar decisiones, mostrarse complaciente o exagerar logros. Aunque el discurso sea correcto, el trasfondo emocional comunica dependencia. Cuando la energía deja de dispersarse en impulsos y fantasías, ocurre un reajuste interno. El eje del valor se desplaza hacia adentro.
El hombre comienza a sentirse suficiente sin audiencia. Este cambio no es intelectual, es corporal. Se percibe como una sensación de estabilidad, de estar de pie internamente. Y desde ahí emerge algo que no puede fingirse. Autoridad natural. La autoridad auténtica no se impone ni se reclama. Se reconoce, surge cuando las acciones y la identidad están alineadas. Un hombre que no necesita aprobación no se acelera para agradar, ni se encoge para evitar rechazo. Habla cuando es necesario, calla cuando conviene, y no negocia su criterio por aceptación. Esa coherencia genera respeto incluso en quienes no están de acuerdo con él. En términos sociológicos, los grupos humanos siempre han distinguido entre el líder que busca ser querido y el líder que busca ser correcto. El primero depende del ánimo del entorno. El segundo se apoya en principios internos. El carisma masculino pertenece a este último. No es emocionalmente reactivo, es estructuralmente firme. Desde una mirada estoica, esta transformación implica liberarse del juicio ajeno. Epicteto afirmaba que si dependes de lo que otros piensen de ti, les entregas tu libertad. El hombre que ha dejado de fugar su energía comprende esto no como una frase inspiradora, sino como una realidad vivida. Ya no necesita ser visto para sentirse real. Este desapego de la validación tiene efectos visibles. El lenguaje corporal se expande sin exageración. La voz pierde tono suplicante y gana firmeza. Las decisiones se toman sin exceso de explicaciones. La mirada deja de pedir y comienza a sostener. Paradójicamente, es en este punto cuando la atención externa aparece con mayor fuerza. No porque se busque, sino porque el ser humano percibe instintivamente la autosuficiencia emocional. Donde no hay hambre, hay atracción. Donde no hay urgencia, hay interés. Este paso no convierte al hombre en alguien frío o distante, lo vuelve íntegro, capaz de conectar sin perderse, de relacionarse sin mendigar, de liderar sin dominar. La autoridad natural no nace del control sobre otros, sino del dominio sobre la propia necesidad de ser aprobado. Cuando ya no buscas validación, tu presencia cambia, y cuando tu presencia cambia, el mundo responde de forma distinta. Paso 4. La alquimia del deseo. Transformar impulso en dirección. El deseo no es el enemigo del hombre. El enemigo es el deseo sin dirección. Cuando el impulso gobierna, la energía se dispersa. Cuando se reprime, se pudre. Pero cuando se canaliza, se convierte en fuerza creadora. Este es uno de los puntos más malentendidos de la masculinidad moderna. Se confunde dominio con negación, cuando en realidad dominio es transmutación. Desde la biología evolutiva, el deseo es un motor de acción. Está diseñado para empujar al hombre hacia la conquista, la exploración y la superación. El problema aparece cuando ese motor gira en vacío, consumiendo combustible sin producir avance. El hombre se excita, descarga, se vacía y vuelve al mismo punto, sin construcción, sin legado, sin crecimiento. La energía se quema, no se convierte. Cuando la fuga cesa, el deseo no desaparece, se intensifica, pero ahora se manifiesta de otra forma, como incomodidad productiva, como tensión creativa, como hambre de progreso. El cuerpo quiere moverse. La mente quiere resolver, el espíritu quiere construir. Esta es la alquimia masculina, usar el fuego interno para forjar dirección, no para consumirla. Psicológicamente, este proceso implica aprender a habitar la tensión sin huir. La mayoría de los hombres buscan alivio inmediato porque no toleran el vacío entre impulso y acción. Pero ese espacio es sagrado. Es ahí donde se decide si el hombre será esclavo del placer o arquitecto de su vida. La tensión sostenida, cuando no se descarga de forma compulsiva, se convierte en enfoque prolongado.
Desde una perspectiva antropológica, los grandes constructores de civilizaciones, templos y rutas comerciales eran hombres capaces de posponer la gratificación, no por moralismo, sino por visión. Comprendían que la energía sexual, emocional y vital era la misma que se necesitaba para levantar imperios, defender territorios o crear conocimiento. No la despreciaban, la redireccionaban. El estoicismo ofrece aquí una clave fundamental: no controlar el deseo suprimiéndolo, sino gobernándolo mediante propósito. Marco Aurelio lo expresaba con claridad al recordar que todo impulso debe ser examinado a la luz de la razón y del bien mayor. Cuando el deseo se subordina a un objetivo claro, deja de ser una amenaza y se convierte en aliado. En la práctica, esta transformación se refleja en decisiones concretas. El tiempo que antes se perdía en estímulos vacíos se invierte en entrenamiento, estudio o creación. La inquietud interna se canaliza en disciplina diaria. La fantasía se sustituye por visión. El placer momentáneo se cambia por progreso tangible. El cuerpo comienza a entender que no está en guerra consigo mismo. La energía ya no se desperdicia, se acumula y se dirige. Esto genera una sensación profunda de congruencia. Lo que sientes, piensas y haces apunta en la misma dirección. Y esa alineación es profundamente magnética. El hombre que ha aprendido esta alquimia no se ve desesperado ni apagado. Se percibe cargado, enfocado, peligroso en el mejor sentido, no porque busque dominar a otros, sino porque ya no es dominado por su impulso. Cuando el deseo encuentra dirección, nace el poder creativo. Y cuando el poder creativo se sostiene, el carisma deja de ser circunstancial y se vuelve parte de tu identidad. Paso 5. La presencia masculina como lenguaje silencioso. Antes de que un hombre pronuncie una sola palabra, ya ha comunicado quién es. Su postura, su ritmo, su forma de ocupar el espacio, hablan por él. La presencia masculina no se explica, se siente. Y esa presencia es el resultado directo de la energía que el hombre sostiene dentro de sí, no de la imagen que intenta proyectar. Cuando la energía vital deja de fugarse, el cuerpo se reorganiza. Los movimientos se vuelven más económicos, la respiración más profunda, el gesto más contenido. No hay prisa innecesaria. El hombre ya no se desplaza para agradar ni para impresionar, sino para estar. Esta economía de movimiento transmite seguridad, y la seguridad es uno de los códigos más antiguos de la atracción humana. Desde la psicología corporal, se sabe que un cuerpo integrado refleja coherencia interna. El hombre cuya mente no está fragmentada por impulsos contradictorios se mueve como una sola pieza. No exagera gestos ni busca ocupar espacio de forma artificial. Simplemente lo ocupa. Esa naturalidad es imposible de falsificar porque no nace de una técnica, sino de un estado interno sostenido. Antropológicamente, la presencia masculina siempre ha estado asociada al silencio fértil. En muchas culturas tradicionales, el hombre que hablaba poco, pero actuaba con firmeza, era el referente del grupo. No necesitaba imponerse. Su estabilidad emocional y su control del entorno generaban confianza. El ruido excesivo siempre fue señal de inseguridad, no de poder. Aquí emerge una verdad incómoda. Hablar menos exige más fortaleza interna. El silencio expone, obliga al hombre a sostenerse sin muletas verbales, sin humor nervioso, sin explicaciones innecesarias. Solo quien está cómodo consigo mismo puede permitirse no llenar cada espacio con palabras, y esa comodidad se percibe inmediatamente. Desde el estoicismo, el dominio del lenguaje es una extensión del dominio del alma. Decir solo lo necesario, cuando es necesario, y con intención clara. El hombre que gobierna su palabra, gobierna su energía.
No la desperdicia en opiniones impulsivas ni en reacciones emocionales. La conserva para lo que realmente importa. En la práctica, esta presencia silenciosa se manifiesta de formas concretas. Mantener contacto visual sin desafío ni evasión. Escuchar sin preparar la respuesta. Moverse con intención, no por ansiedad. Hablar con pausas naturales, sin justificar cada frase. Permanecer firme ante la incomodidad social. Este tipo de presencia no busca dominar ni intimidar. Ordena el ambiente. Las personas bajan el ritmo, prestan atención, ajustan su comportamiento. No porque el hombre lo exija, sino porque su coherencia interna actúa como referencia. El caos se alinea frente a la estabilidad. Paradójicamente, cuanto menos se intenta parecer carismático, más carisma emerge. Porque el carisma verdadero no es teatral, es gravitacional. Atrae sin llamar, impone sin empujar, lidera sin gritar. Cuando tu presencia se vuelve un lenguaje silencioso, ya no necesitas demostrar nada. Tu sola forma de estar dice exactamente quién eres. Paso 6. La disciplina diaria como fuente de respeto interno. La disciplina no es castigo ni rigidez. Es lealtad a uno mismo. Un hombre puede hablar de propósito, valores y visión, pero si su vida diaria carece de estructura, su mente lo sabe. Y cuando la mente detecta incoherencia, el respeto interno se erosiona. Ningún carisma puede sostenerse sobre la traición cotidiana a la propia palabra. La disciplina diaria actúa como un contrato silencioso entre el hombre y su identidad. Cada acción cumplida, por pequeña que sea, envía un mensaje claro al sistema interno. Puedo confiar en mí. Esta confianza no es emocional, es práctica. Se construye levantándose cuando se dijo que se haría, entrenando cuando el cuerpo pide comodidad, enfocándose cuando la mente busca escape. Desde la psicología conductual, la repetición de actos disciplinados fortalece el sentido de autoeficacia. El hombre deja de verse como alguien que intenta y comienza a verse como alguien que ejecuta. Este cambio de autopercepción tiene efectos profundos. La duda disminuye, la postura se endereza, la voz gana firmeza. El respeto que se proyecta hacia afuera nace primero hacia adentro. Antropológicamente, los ritos masculinos de paso siempre incluyeron pruebas de disciplina. Ayunos, vigilias, entrenamiento físico, tareas arduas. No eran castigos arbitrarios, sino mecanismos para demostrar al propio individuo que podía sostener incomodidad sin quebrarse. El hombre que supera la resistencia interna emerge con una identidad más sólida y, por lo tanto, con mayor peso social. Desde el estoicismo, la disciplina es la práctica constante de la virtud. No como ideal abstracto, sino como acción concreta. Séneca advertía que ninguna filosofía sirve si no se vive en lo cotidiano. El hombre disciplinado no busca motivación externa, se apoya en principios internos, hace lo que debe, incluso cuando nadie observa, especialmente cuando nadie observa. Este punto es crucial. La disciplina genera calma, no tensión. Al contrario de lo que se cree, el hombre indisciplinado vive agotado por la negociación interna constante. ¿Lo hago o no? ¿Ahora o después? El hombre disciplinado elimina esa fricción, decide una vez y ejecuta. Esa economía mental libera energía y refuerza la sensación de control. En la práctica, la disciplina diaria se expresa en pilares simples, pero no negociables. Cuidar el cuerpo mediante entrenamiento y descanso. Ordenar el entorno físico como reflejo del orden mental. Definir horarios claros para trabajo, estudio y silencio. Cumplir compromisos personales antes de buscar placer. Finalizar lo que se comienza. Cada uno de estos actos fortalece la columna invisible del carácter.
El hombre comienza a caminar con más peso, no por arrogancia, sino por coherencia. Sabe quién es porque se lo demuestra a sí mismo todos los días. El respeto externo es una consecuencia tardía. Primero llega el respeto interno, y cuando un hombre se respeta, el mundo lo percibe sin que él tenga que exigirlo. Paso 7. El dominio del tiempo como expresión de poder masculino. El recurso más subestimado del hombre moderno no es el dinero ni la fuerza, sino el tiempo. Quien no gobierna su tiempo vive reaccionando a estímulos externos, urgencias ajenas y distracciones diseñadas para drenar atención. Y donde la atención se fragmenta, la energía se dispersa. El dominio del tiempo no es una habilidad de productividad, es una postura existencial. Desde la psicología cognitiva se sabe que la atención es un recurso finito. Cada interrupción, cada estímulo innecesario, cada consumo impulsivo roba capacidad de enfoque profundo. El hombre que permite que su tiempo sea invadido pierde algo más que minutos, pierde dirección. Su día se llena de actividades, pero carece de avance real. Esto genera frustración silenciosa y una sensación constante de estar atrasado consigo mismo. Cuando el hombre recupera el control de su tiempo, ocurre un cambio inmediato en su identidad. Deja de verse como alguien ocupado y comienza a verse como alguien deliberado. No todo merece respuesta inmediata. No toda invitación debe aceptarse. No toda conversación es necesaria. Esta selección consciente reduce el ruido mental y devuelve claridad. Antropológicamente, los hombres con poder siempre han sido dueños de su agenda, no porque hicieran menos, sino porque elegían con precisión. El guerrero entrenaba, el artesano perfeccionaba su oficio, el estratega observaba. Cada uno entendía que dispersarse era una forma de debilidad. El tiempo era tratado como territorio, se defendía. Desde el estoicismo, esta actitud se expresa en la conciencia de la finitud. Marco Aurelio recordaba que no es la vida corta lo que nos daña, sino el tiempo que desperdiciamos. El hombre que internaliza esta verdad deja de posponer lo importante, actúa con urgencia serena, no con prisa caótica. Sabe que cada día mal usado es una traición a su potencial. El dominio del tiempo se manifiesta en decisiones concretas. Bloquear espacios diarios para trabajo profundo sin interrupciones. Reducir el consumo de estímulos digitales que fragmentan la atención. Priorizar actividades alineadas con objetivos claros. Aprender a decir no sin culpa ni explicación excesiva. Crear rituales de inicio y cierre del día que ordenen la mente. Este control no convierte al hombre en rígido o inaccesible, lo vuelve intencional. Su presencia adquiere peso porque no está disponible para todo ni para todos. La escasez de su atención aumenta su valor. Las personas perciben que su tiempo importa, porque él mismo lo trata como algo valioso. A nivel interno, esta soberanía temporal genera paz. Ya no hay sensación constante de persecución ni de deuda consigo mismo. El hombre sabe que ha dedicado su energía a lo esencial. Esa certeza se refleja en su postura, en su forma de hablar, en la tranquilidad con la que enfrenta los imprevistos. El tiempo bien gobernado produce algo más que eficiencia, produce autoridad personal. Y cuando un hombre gobierna su tiempo, gobierna su vida sin necesidad de imponerse a nadie. Paso 8. El cuerpo entrenado como ancla de la energía masculina. El cuerpo no es un accesorio del carácter, es su soporte físico. Todo estado mental sostenido necesita una base corporal que lo respalde. Un hombre puede hablar de enfoque, dominio y propósito, pero si su cuerpo es débil, desordenado o negligido, su energía se filtra. El cuerpo entrenado no es vanidad, es anclaje. Desde la fisiología, el entrenamiento regular regula hormonas clave como la testosterona, el cortisol y la dopamina.
Esto no solo impacta la fuerza o la apariencia, sino la estabilidad emocional y la capacidad de sostener presión. Un cuerpo entrenado tolera mejor el estrés, recupera más rápido y responde con mayor eficiencia. El resultado es una presencia firme, incluso en contextos exigentes. Psicológicamente, el cuerpo entrenado refuerza la identidad de acción. Cada sesión completada confirma una verdad simple pero poderosa. Hago lo que me propongo. Esta repetición crea una narrativa interna de competencia y control. El hombre deja de identificarse como alguien que reacciona y comienza a verse como alguien que actúa deliberadamente. Desde una perspectiva antropológica, el cuerpo masculino siempre fue una herramienta funcional. No se entrenaba para exhibirse, sino para servir. Cazar, defender, construir, cargar, resistir. El cuerpo fuerte era sinónimo de confiabilidad. El grupo sabía que podía contar con ese hombre cuando las condiciones se volvieran adversas. Esa confianza colectiva es una de las raíces más antiguas del respeto masculino. El estoicismo también comprendía esta relación. Aunque se enfocaba en la mente, nunca despreciaba el cuerpo. Epicteto entrenaba su resistencia física como extensión del dominio interno. El cuerpo disciplinado enseña lecciones que la teoría no puede. Tolerar incomodidad, sostener esfuerzo, aceptar límites y superarlos sin dramatismo. El entrenamiento correcto no busca destrucción ni exceso, busca consistencia. No se trata de agotarse, sino de fortalecer. Un cuerpo entrenado se mueve con economía, respira con profundidad y mantiene postura erguida sin rigidez. Estos detalles, aparentemente menores, influyen directamente en cómo el hombre es percibido y, más importante aún, en cómo se percibe a sí mismo. En la práctica, el cuerpo como ancla energética se cultiva mediante entrenamiento de fuerza para construir estabilidad y potencia, movilidad y estiramiento para evitar rigidez y desgaste, caminatas conscientes para integrar mente y entorno, descanso suficiente como acto de inteligencia, no de pereza, alimentación sobria que apoye el rendimiento, no la compulsión. Cuando el cuerpo está alineado, la energía se asienta. El hombre deja de sentirse disperso o volátil. Hay una sensación de peso interno, de estar bien plantado en la realidad. Esta solidez corporal se traduce en calma mental y claridad de acción. El cuerpo entrenado no grita poder, lo sostiene, y cuando la energía tiene dónde anclarse, el carisma deja de ser circunstancial y se vuelve estable, silencioso y confiable. Paso 9. La soledad elegida como forja del carácter masculino. La soledad no es abandono cuando es elegida, es territorio de construcción. El hombre moderno le teme al silencio porque en él no hay distracciones que anestesien la conciencia. Pero es precisamente en ese espacio sin ruido donde el carácter se define. La soledad elegida no debilita, endurece con propósito. Desde la psicología existencial, el contacto prolongado con uno mismo obliga a enfrentar verdades incómodas, incoherencias, miedos, deseos no resueltos. La mayoría huye de ese encuentro llenando cada minuto con estímulos, conversaciones o entretenimiento. El hombre que elige la soledad hace lo contrario, se queda, observa, ordena. Ese acto, repetido en el tiempo, construye una identidad sólida que no depende de la presencia constante de otros. Antropológicamente, todos los ritos de iniciación masculina incluían un periodo de aislamiento. El joven era separado del grupo para enfrentar la incertidumbre, la escasez o el silencio. No era castigo, era preparación. El mensaje era claro. Antes de pertenecer, el hombre debía aprender a sostenerse solo. Solo quien puede habitar la soledad sin quebrarse puede luego relacionarse sin necesidad. Desde una mirada estoica, la soledad es entrenamiento para la libertad.
Séneca recomendaba retirarse periódicamente del ruido social para examinar la propia vida. El hombre que nunca está solo se diluye en opiniones ajenas, expectativas externas y emociones colectivas. El que cultiva la soledad recupera su criterio. En términos prácticos, la soledad elegida no implica aislamiento social ni desprecio por los vínculos. Implica espacios deliberados de retiro donde el hombre se desconecta del ruido para reconectarse con su dirección. Caminatas sin teléfono, entrenamientos en silencio, escritura reflexiva, lectura profunda, contemplación. Actividades donde no hay audiencia ni recompensa inmediata. Este contacto consigo mismo produce efectos visibles, claridad sobre lo que importa y lo que estorba. Reducción de la necesidad de aprobación externa, mayor tolerancia al aburrimiento y la incomodidad. Decisiones más alineadas con principios, no con presión social. La soledad también enseña algo crucial. No todo impulso debe ser compartido ni descargado. El hombre aprende a procesar internamente antes de actuar. Esta contención refina la energía. En lugar de explotar emocionalmente o dispersarse en palabras, el hombre acumula criterio, y el criterio pesa. Desde fuera, este hombre se percibe distinto. No busca llenar silencios. No teme estar solo en una habitación. No necesita compañía constante para sentirse válido. Esa autosuficiencia emocional genera respeto. Las personas confían más en quien no depende de su presencia para mantenerse en pie. La soledad elegida no te aleja del mundo, te prepara para él. Porque quien se conoce en silencio no se pierde en el ruido. Paso 10. El carisma como consecuencia inevitable de la coherencia interna. El carisma auténtico no se construye hacia afuera, se filtra desde adentro. Cuando un hombre ha dejado de dispersarse, cuando su energía ya no se fuga en impulsos, validaciones o distracciones, ocurre algo inevitable. Su presencia comienza a influir sin intención, no porque busque impactar, sino porque está alineado. Desde la psicología integral, la coherencia interna se da cuando pensamiento, emoción y acción apuntan en la misma dirección. El hombre ya no dice una cosa y hace otra, no desea lo contrario de lo que construye, no vive dividido. Esta alineación reduce el conflicto interno y libera una enorme cantidad de energía psíquica. Esa energía no se expresa como hiperactividad, sino como calma con densidad. Esa calma es magnética. El ser humano está biológicamente programado para detectar coherencia y estabilidad. Donde no hay contradicción, hay confianza. Donde hay confianza, hay atracción. El carisma masculino nace exactamente ahí, en la ausencia de fricción interna. No es teatralidad, es gravedad personal. Sociológicamente, los hombres coherentes siempre han ocupado posiciones de influencia, incluso sin títulos. No porque hablen más fuerte, sino porque sostienen su postura bajo presión. No se desarman ante la crítica ni se inflan con el elogio. Esa estabilidad emocional los vuelve referentes. El grupo siente que ese hombre es un punto fijo en medio del movimiento. Desde el estoicismo, esta coherencia es la expresión más alta de virtud. Vivir conforme a la propia naturaleza racional, sin traicionarse por placer momentáneo ni por miedo al rechazo. El hombre que actúa desde principios claros irradia autoridad sin esfuerzo. No necesita defender su identidad, la encarna. En la práctica, este carisma se manifiesta de formas simples pero contundentes. La palabra es breve, pero precisa. Las decisiones no se explican en exceso. La emoción no gobierna la acción. La postura es relajada, pero firme. La atención está presente, no dispersa. Este hombre no busca ser admirado. De hecho, muchas veces ni es consciente del efecto que genera, y esa inconsciencia es parte de su fuerza.
porque el carisma auténtico desaparece en el instante en que se intenta usar como herramienta. Es una consecuencia, no una estrategia. Aquí se cierra el círculo, cuando la energía ya no se desperdicia, cuando el deseo tiene dirección, cuando el tiempo, el cuerpo, la mente y el silencio están alineados, el carisma deja de ser algo que se persigue. Aparece solo, como aparece el respeto ante quien se respeta a sí mismo. No es algo que se encienda y apague, es un estado estable. Es el reflejo externo de un orden interno sostenido. Si has llegado hasta aquí, entiendes algo que muchos nunca comprenderán. Este viaje no trata de reprimirte, sino de recuperarte, de dejar de regalar tu energía y comenzar a invertirla en lo que te construye como hombre. El día 138 no es un número, es una señal. La señal de que cuando un hombre se gobierna, el mundo responde distinto. Sigue adelante. No aflojes, no negocies tu disciplina. Suscríbete y permanece en este camino. Aquí no se promete placer fácil. Aquí se forja carácter. Este es el viaje del hombre invicto. Y apenas estás comenzando.